Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguro ha generado mucho revuelo, un tema que ha sido tendencia y sobre el cual todos, de una u otra manera, tenemos una opinión: la vida privada de las celebridades, específicamente, la de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para aquellos que no los conocen, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más grandes de la televisión turca. Han conquistado el mundo con su talento y por supuesto con su carisma. Protagonizaron juntos la exitosa serie Love is in the Air Senkalkapmen en turco, que los catapultó a la fama internacional y para muchos también al amor. La química entre ellos era innegable y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas por el público, tanto en la pantalla como en la vida real. Precisamente ahí es donde empieza el meollo del asunto que vamos a tratar hoy. ¿Por qué Hande Erçel y Kerem Bürsin, como tantas otras figuras públicas, exigen respeto a su vida privada? ¿Qué implica esto exactamente? ¿Dónde se traza la línea entre el interés público y la invasión de la privacidad? Y lo más importante, ¿qué podemos aprender de todo esto? Así que agarren sus botanas, pónganse cómodos y prepárense para una conversación interesante. Vamos a analizar este tema en profundidad, y espero que al final del vídeo tengan una visión más clara de esta compleja situación. Pero antes de que empecemos, un pequeño recordatorio: si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, déjenle un like a este vídeo si les gusta. Eso ayuda muchísimo. Bueno, empecemos por lo básico. ¿Por qué las celebridades como Hande y Kerem sienten la necesidad de proteger su vida privada? La respuesta no es sencilla, pero podemos analizarla en varios puntos clave. La protección de la privacidad es un derecho fundamental, pero en el mundo de las celebridades, a menudo se convierte en una batalla constante contra la intrusión. Primero está el tema del acoso y la persecución constante ***. Imaginen que cada vez que salen de casa, hay una horda de fotógrafos esperándolos, persiguiéndolos, tomando fotos sin su consentimiento e invadiendo su espacio personal. Esto no solo es molesto, sino que también puede ser extremadamente estresante y angustiante. La presión constante de ser observados, juzgados y analizados en cada movimiento es abrumadora. Para Hande y Kerem, esto significaba que sus citas, sus salidas con amigos, incluso sus momentos de tranquilidad en casa, eran susceptibles de ser filtrados y comentados en las redes sociales y en los medios de comunicación. Imaginen la dificultad de simplemente ir a una tienda de comestibles sin que te persigan, o la imposibilidad de disfrutar de una cena romántica sin que alguien intente capturar el momento con una cámara. La privacidad, en estos casos, se convierte en un lujo inaccesible. Este acoso no solo se limita a los paparazzi. Las redes sociales amplifican el problema. Las fotos robadas, los vídeos grabados a escondidas y la difusión de información personal sin el consentimiento de la persona se convierten en algo común. Los fans, a veces con buenas intenciones, se convierten en parte de esta persecución, compartiendo información sobre la ubicación de las celebridades o especulando sobre sus vidas. La línea entre el fan y el acosador se vuelve difusa. En segundo lugar, está la preservación de la salud mental ***. La vida de las celebridades no es un cuento de hadas. La fama conlleva mucha presión y a veces, los límites entre lo personal y lo profesional se difuminan peligrosamente. El acoso mediático, las noticias falsas, los rumores y las especulaciones constantes pueden afectar gravemente la salud mental de una persona. La privacidad permite a Hande y Kerem tener un espacio seguro para desconectar del ruido, para cuidar de sí mismos y de sus seres queridos, y para protegerse de las consecuencias negativas de la exposición mediática. La exposición constante al escrutinio público puede generar ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental. La necesidad de mantener una imagen perfecta, de complacer a los fans y de evitar los errores puede ser agotadora. La falta de privacidad intensifica esta presión. Las noticias falsas y los rumores malintencionados pueden dañar la reputación de una persona y provocar un estrés innecesario. La posibilidad de ser juzgado constantemente por sus acciones, sus relaciones y sus decisiones personales crea un ambiente hostil y opresivo. La privacidad, en este contexto, es un refugio, un espacio para la sanación y el bienestar.
En tercer lugar, está el derecho a la privacidad un derecho fundamental reconocido en muchas constituciones y leyes de todo el mundo. Todos, sin importar nuestra profesión o estatus, tenemos derecho a una vida privada. Tenemos derecho a decidir qué información compartimos con el mundo y cuándo la compartimos. Hande y Kerem, como cualquier otra persona, tienen derecho a tener sus propios pensamientos, sentimientos y relaciones, sin que estos sean sometidos al escrutinio público sin su consentimiento. Este derecho a la privacidad se aplica a todos los aspectos de la vida personal, incluyendo las relaciones sentimentales, la vida familiar, la salud, la orientación sexual y las creencias religiosas. Nadie tiene derecho a invadir estos espacios sin el consentimiento expreso de la persona. Las celebridades, a pesar de su estatus público, no deberían ser privadas de este derecho fundamental. La protección de la privacidad es esencial para la dignidad humana y para el ejercicio de otros derechos fundamentales, como la libertad de expresión y la libertad de asociación. Ahora hablemos de un caso específico que ilustra bien esta situación. Durante la relación de Hande y Kerem, la prensa turca, y en menor medida la prensa internacional, estaba obsesionada con su relación. Constantemente se especulaba sobre su estado, sobre si estaban juntos, si habían roto, si se iban a casar. Los paparazzi los perseguían incansablemente tratando de capturar cualquier momento íntimo o privado. Esta situación, sin duda, fue agotadora para ambos. La presión constante de la prensa y los fanáticos, las especulaciones sobre su relación, y la falta de privacidad, seguro afectaron su bienestar emocional. La prensa turca, conocida por su intensidad y su afán por los chismes, se enfocó implacablemente en la pareja. Cada vez que Hande y Kerem salían juntos, los paparazzi estaban allí, escondidos en rincones oscuros o esperando pacientemente frente a sus casas. Las fotos robadas, a menudo borrosas y de baja calidad, se publicaban en los medios de comunicación, acompañadas de especulaciones y rumores. La pareja se convirtió en un tema de conversación constante y su relación se convirtió en un producto para ser vendido y consumido. Luego, cuando terminaron su relación, la situación no mejoró. Al contrario, las especulaciones se intensificaron. Se especulaba sobre los motivos de la ruptura, sobre si había terceras personas involucradas, sobre las futuras relaciones de cada uno. Cada publicación en redes sociales, cada salida pública, era analizada y diseccionada. La falta de respeto por su privacidad en este momento, cuando probablemente estaban lidiando con el dolor de la ruptura, fue especialmente cruel. Imaginen tener que enfrentar el final de una relación, mientras el mundo entero observa, juzga y especula sobre cada detalle. La vulnerabilidad se expone al público y la posibilidad de sanar en privado se esfuma. Pero, ¿dónde está la línea? ¿Dónde se traza la frontera entre el interés público legítimo y la invasión de la privacidad? Esta es una pregunta difícil de responder, y la respuesta puede variar dependiendo de la cultura, la sociedad y el contexto. Definir esa línea es crucial para proteger la privacidad de las celebridades, sin restringir la libertad de prensa y el derecho a la información. Generalmente podemos decir que el interés público legítimo se centra en aspectos que tienen relevancia social o que afectan al interés general. Por ejemplo, si una celebridad está involucrada en un escándalo financiero, o si usa su influencia para promover una causa social importante, el público tiene derecho a saberlo. La transparencia en estos casos es fundamental para garantizar la rendición de cuentas y para proteger el interés público. Sin embargo, incluso en estos casos, la invasión de la privacidad debe ser mínima y proporcional al interés público que se busca proteger. Sin embargo, la vida personal, las relaciones, los asuntos familiares, no deberían ser objeto de interés público, a menos que la propia celebridad decida compartir esa información de forma voluntaria. Es decir, si Hande y Kerem decidieran hablar abiertamente de su relación, o de sus problemas personales, sería su decisión. Pero la prensa no tiene el derecho de husmear en su vida privada, de inventar historias, o de acosarlos para obtener información que no quieren compartir. La curiosidad del público no justifica la invasión de la privacidad. La línea entre el interés público y la invasión de la privacidad es, a menudo, borrosa y se presta a interpretaciones. Los medios de comunicación, en busca de clics y de ventas, a veces cruzan esta línea, priorizando el sensacionalismo y la especulación sobre la ética y el respeto. Es responsabilidad de los medios de comunicación y de la sociedad en general, establecer límites claros y respetar la privacidad de las celebridades, incluso cuando no estén de acuerdo con sus acciones o decisiones.
¿Y qué podemos hacer nosotros como público para mostrar respeto por su privacidad? Hay varias cosas que podemos hacer. Nuestra actitud y comportamiento pueden marcar la diferencia y contribuir a un ambiente más respetuoso y saludable. Prime. Podemos evitar participar en el acoso en línea ***. No difundir rumores, no atacar a las celebridades en redes sociales, no hacer comentarios crueles o malintencionados. Recordar que detrás de cada celebridad hay una persona con sentimientos y que merecen respeto. El anonimato en Internet a menudo fomenta el comportamiento irrespetuoso y la crueldad. Es fácil esconderse detrás de una pantalla y lanzar insultos o comentarios malintencionados, pero es importante recordar que nuestras palabras tienen un impacto y que pueden causar daño emocional. Segundo, podemos ser conscientes de la información que consumimos ***. No creer ciegamente todo lo que leemos en Internet o en los medios de comunicación. Verificar las fuentes de información, cuestionar las afirmaciones sensacionalistas y ser críticos con la información que recibimos. Los medios de comunicación a veces manipulan la información para atraer la atención y generar polémica. Es importante ser conscientes de esto y no dejarnos influenciar por el sensacionalismo y la especulación. La verificación de la información es clave para evitar la propagación de noticias falsas y para proteger la privacidad de las celebridades. Tercero, podemos apoyar a las celebridades que defienden su privacidad ***. Defender sus derechos y apoyarles cuando hablan en contra del acoso mediático. Las celebridades que se atreven a hablar en contra de la invasión de su privacidad, a menudo, son criticadas y atacadas. Es importante apoyarles y mostrarles que no están solos. El apoyo del público es fundamental para defender el derecho a la privacidad y para crear un ambiente más respetuoso. Finalmente y quizás lo más importante, podemos reflexionar sobre nuestra propia curiosidad ***. ¿Por qué nos interesa tanto la vida privada de las celebridades? ¿Qué nos impulsa a seguir de cerca sus relaciones, sus problemas y sus éxitos? A veces nuestra curiosidad puede ser inofensiva, pero en otros casos, puede ser una forma de proyectar nuestras propias frustraciones o aspiraciones en la vida de los demás. La introspección es clave para entender nuestras propias motivaciones y para evitar comportamientos que puedan dañar a otros. La fascinación por la vida de las celebridades es un fenómeno complejo y multifacético. Hay diversas razones por las que el público se siente atraído por las vidas de las figuras públicas. En algunos casos, es una cuestión de admiración y de aspiración. Las celebridades a menudo representan el éxito, la belleza y la felicidad, y el público se siente atraído por la posibilidad de vivir vicariamente a través de sus vidas. En otros casos, la curiosidad puede estar motivada por la necesidad de sentirse conectados con otras personas. Las celebridades, a pesar de su estatus público, son seres humanos como cualquier otro, y el público se siente atraído por la posibilidad de identificarse con sus problemas, sus alegrías y sus tristezas. Sin embargo, la curiosidad también puede estar impulsada por la envidia, la frustración y la insatisfacción personal. La vida de las celebridades a menudo se idealiza y se presenta de manera glamurosa, y el público puede sentirse tentado a comparar sus propias vidas con la de las figuras públicas. Esta comparación puede generar sentimientos de inferioridad, de frustración y de envidia. En resumen, la exigencia de Anne Ercel y Kerem Bürsin de respeto a su vida privada no es un capricho, ni una señal de arrogancia. Es una petición legítima de ser tratados con respeto y dignidad, como cualquier otra persona. Es un llamado a la protección de su salud mental, de sus relaciones y de sus derechos fundamentales. Es un recordatorio de que, detrás de la fama, hay seres humanos que merecen tener una vida privada y que tienen el derecho a decidir qué compartir y qué no. La lucha por la privacidad es una batalla constante en el mundo de las celebridades. Los medios de comunicación y el público a menudo ejercen una presión constante sobre las figuras públicas, que se ven obligadas a proteger su privacidad de forma activa y constante. La protección de la privacidad requiere valentía, determinación y una estrategia bien definida. Las celebridades a menudo contratan guardaespaldas, evitan ciertos lugares y limitan su exposición en redes sociales. Es importante destacar que Anne y Kerem, a pesar de la presión mediática, han sabido manejar la situación con clase y madurez. Han aprendido a proteger su privacidad sin renunciar a su profesión ni a su conexión con el público. Han mantenido una actitud positiva y profesional,
y han continuado trabajando duro para ofrecer lo mejor de sí mismos a sus fans. Han aprendido a establecer límites claros y a no dejarse influenciar por la presión mediática. Han aprendido a proteger su salud mental y a priorizar su bienestar. La madurez emocional es fundamental para lidiar con la fama y con la falta de privacidad. Las celebridades deben ser capaces de gestionar sus emociones, de evitar las reacciones impulsivas y de mantener una actitud positiva. La resiliencia es otra cualidad importante. La capacidad de recuperarse de los contratiempos y de las críticas es fundamental para sobrevivir en el mundo de las celebridades. Y bueno, con esto llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado por qué las celebridades como Hande y Kerem exigen respeto a su vida privada, hemos discutido el límite entre el interés público y la invasión de la privacidad, y hemos explorado cómo podemos mostrar respeto a sus derechos. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y entretenido. Espero que este análisis haya proporcionado una comprensión más profunda de la complejidad de la relación entre las celebridades y el público. La conversación sobre la privacidad y la fama es un debate en curso, y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la creación de un entorno más respetuoso y comprensivo. Es importante recordar que la fama no da derecho a la invasión de la privacidad y que las celebridades, al igual que todos nosotros, merecen respeto y dignidad. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que hayan disfrutado de la conversación y que les haya dado algo en qué pensar. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que las celebridades tienen derecho a su privacidad? ¿Dónde trazan ustedes la línea? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. La interacción con el público es fundamental para la creación de contenido significativo y para el fomento del diálogo constructivo. La diversidad de perspectivas es enriquecedora y nos permite comprender mejor la complejidad de los temas que abordamos. Y por favor, no olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartir el vídeo con otros usuarios es una forma de difundir la información y de promover el debate sobre temas relevantes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.